El sonido que acabas de escuchar fue el de un plato antiguo valorado en $10.000 haciéndose pedazos contra el suelo. Y ese ya era el quinto de la semana. La hija del multimillonario, Valeria Álvarez, tenía apenas 10 años, y una reputación capaz de destruir adultos. Había hecho llorar a profesores militares. Había provocado la renuncia de psicólogos especializados. Había expulsado niñeras en menos de 48 horas. La prensa española la llamaba la heredera imposible. Su padre, Alejandro Álvarez, uno de los empresarios tecnológicos más poderosos de Europa, ya no sabía qué hacer con ella. Había probado disciplina. Había probado terapias. Había probado dinero. Pero jamás había probado algo mucho más peligroso. A alguien que no le tuviera miedo. Lucía Moreno tenía 23 años. Trabajaba como camarera en un pequeño restaurante elegante escondido entre las calles antiguas de Madrid. No era el tipo de lugar que aparecía en revistas de lujo. Pero tenía alma. Abogados agotados almorzaban allí en silencio. Artistas pasaban horas frente a una sola taza de café. Y Lucía observaba a todos. Siempre. Veía las manos temblorosas de un hombre antes de pedir otro whisky. Veía el cansancio en los ojos de una madre antes de pedir la cuenta. Veía cosas que otros ignoraban. Porque Lucía llevaba años estudiando personas. Aunque oficialmente solo fuera una camarera. Trabajaba doble turno. Estudiaba psicología por las noches. Y sobrevivía compartiendo un diminuto apartamento con otras 2 estudiantes. Estaba cansada. Pero no gota. Conocía el nombre Alejandro Álvarez por las portadas de revistas financieras. El hombre que convirtió una startup tecnológica de Barcelona en un imperio europeo multimillonario. Pero el nombre de Valeria Álvarez. Ese era famoso por razones completamente distintas. Niñeras despedidas. Escuelas privadas desesperadas. Escándalos constantes. Una vez activó la alarma contra incendios de su colegio usando un puntero láser industrial. Otra vez hizo despedir a un chef con estrella Michelin porque el olor de su comida era ofensivo. Tenía 10 años. Y ya dominaba el arte de destruir adultos. Lucía conocía todas esas historias gracias a un cliente habitual. El señor Ramírez. Dueño de una agencia de niñeras de lujo. Cada semana se sentaba en la baja, bebía lentamente su cognac y se quejaba. «Esa niña es un demonio elegante», murmuró una noche. «Inteligente como nadie, pero venenosa. Alejandro ofrece $500,000 al año. Nadie acepta ya ese trabajo». Fue un martes lluvioso cuando ocurrió. El restaurante estaba medio vacío. Entonces la puerta se abrió. Y el ambiente entero cambió. Alejandro Álvarez entró primero. Traje negro impecable. Mirada agotada. No parecía un hombre poderoso. Parecía un hombre derrotado. Detrás de él venía Valeria. Pequeña. Perfectamente peinada. Uniforme escolar impecable. Y una energía tan agresiva que parecía llenar toda la sala. Lucía los reconoció al instante. «Mesa para 2», dijo Alejandro en voz baja. «Por supuesto. Síganme». Los llevó hasta una mesa del rincón. Y apenas se sentaron. Comenzó el espectáculo. «Esta silla está mojada». La voz de Valeria era fría. Calculada. «No está mojada, Valeria», suspiró Alejandro. «Sí lo está. Es asquerosa». Luego señaló la lámpara encima de ella. «Esa luz hace ruido. Me duele la cabeza. No puedo comer aquí». Lucía observó en silencio. No veía una gavieta. Veía un patrón. La niña no estaba perdiendo el control. Estaba tomando el control. «¿Puedo traer otra silla, señorita?», dijo Lucía con calma. Valeria entrecerró los ojos. No estaba acostumbrada a esa reacción. «Y esta agua sabe horrible», continuó la niña levantando el vaso. «Sabe a metal. ¿Intentan envenenarme?» «Es agua filtrada», respondió Lucía tranquilamente. «La mejor agua del centro de Madrid». Alejandro levantó lentamente la mirada. Sorprendido. Lucía sostuvo la mirada apenas un segundo y sonrió levemente. «Mi nombre es Lucía. Hoy estaré a cargo de ustedes». Valeria siguió observándola. Esperando miedo. Esperando disculpas. Esperando incomodidad.
Pero Lucía permanecía inmóvil. Como piedra. Quiero un sándwich de queso, dijo finalmente Valeria. Pero el pan no puede ser blanco. Tiene que ser integral de 9 cereales. El queso tiene que ser gruyere joven. No viejo. Sin bordes. Cortado en cuadrados. Y si está demasiado tostado, lo devolveré. Lucía anotó todo. Pan integral. Gruyere joven. Sin bordes. Cuadrados. Poco tostado. Levantó la vista. Entendido. Valeria parpadeó. Aquello no había salido como esperaba. ¿Y usted, señor? Alejandro seguía mirando a Lucía como si intentara entender algo imposible. Solo café negro. Enseguida. 10 minutos después, Lucía volvió. El café estaba perfecto. Y el sándwich también. 4 pequeños cuadrados exactos. Valeria los inspeccionó lentamente. Los giró. Los olió. Y de pronto, barrió toda la mesa con el brazo. El plato explotó contra el suelo. El vaso se hizo añicos. El restaurante entero quedó en silencio. Está demasiado tostado, susurró Valeria. Alejandro cerró los ojos. Derrotado. Completamente derrotado. Lo siento, murmuró. Lo siento muchísimo. Pero Lucía no miró el desastre. No miró al padre. Miró directamente a Valeria. Y entonces dijo algo que nadie había dicho jamás. Tienes razón. Valeria levantó la cabeza. Confundida. Este lado sí quedó un poco más tostado que el otro. Silencio absoluto. Fue mi error. Valeria literalmente no supo reaccionar. Pero Lucía todavía no había terminado. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de la niña. Y sostuvo un trozo de pan roto entre los dedos. Pero tengo una pregunta. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Lucía inclinó ligeramente la cabeza. El lanzamiento, ¿fue un 8 o un 6? Valeria quedó inmóvil. ¿Qué? El plato tuvo buena distancia, pero la salpicadura fue demasiado desordenada. Si vas a hacer una escena, debería ser algo más original. Alejandro levantó lentamente la cabeza. El gerente del restaurante quedó paralizado. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Valeria Álvarez no supo qué decir. Lucía recogió lentamente los pedazos del plato. No se apresuró. No tembló. No pidió perdón 20 veces. Solo limpió el suelo como si aquella escena no hubiera sido el fin del mundo. Valeria la observaba con una mezcla extraña de rabia y curiosidad. «Eres rara», murmulló la niña. «Puede ser», respondió Lucía. «Pero tú también». «Yo no soy rara». «No. Tú eres teatral». Valeria apretó los labios. Alejandro sacó una tarjeta negra de su cartera. «Pagaré todo. El plato, la comida, las molestias, las cuentas de todos los clientes». «No hace falta convertir un sándwich quemado en una crisis nacional», dijo Lucía. Alejandro se quedó helado. Nadie le hablaba así. Mucho menos una camarera de 23 años. Valeria bajó la mirada hacia el suelo. Por primera vez, parecía menos furiosa, y más desconcertada. ¿Sigues teniendo hambre?, preguntó Lucía. No. Entonces tendrás que sentarte mientras tu padre termina el café. No quiero. Lo sé. No puedes obligarme. Tampoco estoy intentando hacerlo. Lucía terminó de limpiar, trajo otro café para Alejandro y un vaso nuevo de agua para Valeria. Sin ceremonias. Sin miedo. Sin sumisión. Durante los siguientes 15 minutos, Valeria no gritó. No insultó. No rompió nada. Solo miró a Lucía como si hubiera aparecido una especie desconocida frente a ella. Cuando Alejandro se levantó para irse, dejó una propina generosa, pero no exagerada. «Gracias», dijo en voz baja. «Es mi trabajo». Valeria, ya cerca de la puerta, se volvió una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Lucía levantó apenas los hombros, como diciendo, no ha estado tan mal. Valeria no sonrió. Pero tampoco frunció el ceño. Solo miró. Una hora después, cuando Lucía estaba terminando su turno, el gerente la llamó a la pequeña oficina del fondo. «Moreno, no sé qué demonios ha sido eso», dijo él, pasándose una mano por la frente, «pero casi me da un infarto. Solo limpié una mesa.
No. Hiciste algo raro. Muy raro. Y funcionó. Eso es lo que me preocupa. Le entregó un papel. Ha llamado la asistente personal de Alejandro Álvarez. Quiere que llames a este número. Dice que es urgente. Lucía miró el papel. No era solo un número. Era una puerta. Y no sabía si detrás había una demanda o una oferta imposible. Esa misma noche, desde su apartamento estrecho de Lavapiés, hizo la llamada. Señorita Moreno, dijo una voz elegante al otro lado. El señor Álvarez desea verla. Su coche estará frente a su edificio en 1 hora. No era una pregunta. 1 hora después, un Mercedes negro se detuvo frente al portal. Lucía subió al coche con la sensación de estar abandonando su vida normal. El vehículo cruzó Madrid en silencio. Pasaron calles conocidas. Luego avenidas más amplias. Luego edificios antiguos, portales imponentes y fachadas que olían a dinero viejo. Finalmente llegaron a un edificio señorial cerca del Paseo de la Castellana. Un ascensor privado la llevó directamente al último piso. Las puertas se abrieron ante un despacho enorme, frío, elegante. Cristal. Mármol. Arte moderno. Y Madrid extendida abajo como si fuera una maqueta iluminada. Alejandro Álvarez estaba de pie junto al ventanal. Allí ya no parecía el hombre derrotado del restaurante. Parecía otra vez el dueño de un imperio. Señorita Moreno. Gracias por venir. No me dio muchas opciones. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No. Supongo que no. Lucía se sentó en un sofá de cuero que probablemente costaba más que todos sus muebles juntos. Alejandro fue directo. Lo que hizo hoy, nadie lo ha hecho antes. ¿Limpiar un plato roto? No. No complacerla. No gritarle. No temerle. Usted la vio. Lucía guardó silencio. Todos ven a Valeria como un monstruo o como un sueldo. Usted vio otra cosa. Vi a una niña muy buena en su trabajo. Alejandro frunció el ceño. ¿Su trabajo? Hacer que todos se vayan. El rostro de Alejandro cambió. Como si alguien hubiera puesto en palabras algo que él llevaba años sintiendo. Sí, dijo finalmente. Es excelente en eso. Caminó hacia su escritorio. 7 niñeras en 6 meses. 3 terapeutas especializados. 2 colegios privados. Está a punto de ser expulsada otra vez. Puedo resolver problemas de miles de millones de euros, pero no puedo hablar con mi propia hija. Por primera vez, Lucía vio al padre debajo del empresario. Señor Álvarez, yo soy camarera. Estudio psicología, sí, pero no estoy cualificada para esto. Los cualificados han fracasado. Eso no me convierte en solución. No. Pero la convierte en posibilidad. Lucía tragó saliva. Quiero contratarla, dijo Alejandro. No como niñera. No como profesora. Como acompañante. Como alguien que esté con ella después del colegio, algunos fines de semana. Haga lo mismo que hizo hoy. No puedo. Tengo trabajo. Tengo clases. Le pagaré 400.000 euros al año. Lucía dejó de respirar. La cifra no parecía real. Era libertad. Era pagar deudas. Era dejar de coger. Era dormir sin miedo al alquiler. Alejandro continuó. También cubriré todos sus estudios. Máster, doctorado, la universidad que usted elija. Complutense, Salamanca, incluso fuera de España. Lucía sintió que el suelo se movía. ¿Por qué yo? Porque es la primera persona en 2 años a la que mi hija miró sin desprecio. Antes de que Lucía pudiera responder, una voz femenina cortó el aire. Alejandro, esto es absurdo. Una mujer apareció desde una puerta lateral. Alta. Delgada. Elegante de una forma casi cruel. Vestido negro sencillo. Bolso de diseñador. Cabello rubio perfectamente cortado. Miró a Lucía como si fuera una mancha en una alfombra cara. Valeria es una niña, no un experimento. No puedes recoger a una camarera de la calle y meterla en nuestra casa. Alejandro endureció la voz. Beatriz, esto no te concierne. Es mi sobrina. Claro que me concierne. Beatriz Álvarez. Hermana de Alejandro. Tía de Valeria. Lucía lo entendió al instante.
Aquella mujer no había entrado para opinar. Había entrado para marcar territorio. ¿Y usted qué cree que puede ofrecerle a mi sobrina?, preguntó Beatriz. ¿Recetas de sándwich? Lucía sintió como le ardían las mejillas. Pero se puso de pie. Tiene razón. No soy una experta. No vengo de su mundo. No tengo apellidos importantes ni diplomas colgados en la pared. Beatriz sonrió con superioridad. Al menos lo reconoce. Pero tampoco tengo miedo de perder su aprobación. La sonrisa de Beatriz desapareció. Lucía miró a Alejandro. Si acepto, tengo condiciones. ¿Condiciones?, escupió Beatriz. Dígalas, respondió Alejandro. Lucía respiró hondo. Primero, no seré su sirvienta. No voy a perseguirla, ni obedecer sus caprichos, ni reemplazar a su padre. Seré una persona presente. Nada más. Aceptado. Segundo, cuando yo esté con Valeria, la señora Beatriz se mantiene al margen. Beatriz abrió los ojos, furiosa. ¿Cómo se atreve? Porque usted no la ayuda. La observa como si estuviera esperando que falle. El silencio se volvió pesado. Alejandro miró a su hermana. Beatriz, déjanos solos. Te arrepentirás. Déjanos. Beatriz lanzó a Lucía una mirada venenosa y salió. ¿Tercera condición?, preguntó Alejandro. Lucía sostuvo su mirada. Usted participa. Si lo llamo, viene. Si digo que Valeria necesita cenar con su padre, usted cena con ella. Sin excusas. Sin reuniones. Sin imperios que salvar. Alejandro bajó la mirada. El dinero no puede comprarle una salida de esto, añadió Lucía. El hombre más poderoso de España tecnológica la miró en silencio. Y luego sonrió. Cansado. Pero sincero. ¿Cuándo puede empezar? La respuesta de Lucía cambió su vida. Pero todavía no sabía que también estaba entrando en una guerra. El ático de los Álvarez no parecía una casa. Parecía un museo diseñado para que nadie tocara nada. Ocupaba las 2 últimas plantas de un edificio histórico en Madrid. Había mármol claro, cristal, obras de arte silenciosas y pasillos tan perfectos que daban frío. Los empleados se movían sin hacer ruido. Nadie hablaba demasiado. Nadie reía. Y en el centro de toda aquella elegancia vacía estaba Valeria. El primer día de Lucía empezó un lunes a las 4 de la tarde. Llegó justo cuando un coche privado dejaba a Valeria en la entrada. La niña llevaba el uniforme del colegio intacto, el pelo perfectamente recogido y una expresión de absoluto desprecio. Cuando vio a Lucía en el vestíbulo, se detuvo. «¿Tú?» «Yo», respondió Lucía. Levantó una bolsa de papel. Traje un sándwich de queso. Pan integral, gruyere joven, sin bordes, en cuadrados y no demasiado tostado. Valeria miró la bolsa. «No tengo hambre». «Yo sí». Lucía se sentó en un banco moderno e incómodo del recibidor, abrió la bolsa y empezó a comer. Valeria la observó, indignada. «No se come aquí». «¿Dónde se come?» «En la cocina. Con el servicio. Tu padre no me contrató para morirme de hambre». Valeria entrecerró los ojos. «Eres insoportable». «Eso me han dicho». La niña giró sobre sus talones y subió por la escalera. «Tengo deberes». «Perfecto. Yo estaré aquí». Durante 3 horas, Lucía permaneció en el vestíbulo. Leyó apuntes de psicología. Hizo ejercicios de estadística. Miró alrededor. Y notó algo inquietante. No había fotos. No había dibujos. No había recuerdos. Nada que dijera, aquí vive una familia. A las 7, una empleada anunció la cena. Lucía entró en un comedor enorme, con una mesa preparada para 2 personas, una en cada extremo. Valeria apareció, se sentó y desplegó la servilleta con gesto aristocrático. Lucía se sentó al otro extremo. Entre ellas había casi 6 metros de madera pulida. ¿Puedes pasarme la sal?, preguntó Lucía. El salero estaba cerca de Valeria. La niña la miró. Miró el salero. Volvió a mirarla. «No». «Vale». Lucía se levantó, caminó hasta el otro extremo, tomó la sal y volvió a sentarse. Valeria parecía molesta porque su negativa no había producido ningún efecto. Comieron en silencio. La comida era exquisita.
Lubina con crema de azafrán y verduras perfectamente cortadas. Valeria apenas tocó el plato. ¿Qué tal el colegio?, preguntó Lucía. Aburrido. ¿Todo? Todo. Profesores, alumnos, clases. Todos son idiotas. Lucía asintió. Debe de ser agotador ser la única persona inteligente de todo Madrid. El tenedor de Valeria se detuvo en el aire. Tú también eres idiota. Probablemente. Estoy suspendiendo estadística avanzada. Valeria bajó el tenedor. Entonces no eres probablemente idiota. Lo eres. Puede ser. Pero soy bastante buena detectando mentiras. La niña se quedó inmóvil. No estoy mintiendo. Sí. ¿No crees que todos sean idiotas? Usas esa palabra porque sirve como muro. Cuando dices idiota, la gente deja de preguntar. Valeria se levantó de golpe. He terminado. Salió del comedor. Ese fue el patrón durante la primera semana. Valeria atacaba. Lucía no explotaba. Valeria insultaba. Lucía aceptaba una parte y devolvía otra. Valeria intentaba humillarla. Lucía convertía la humillación en conversación. Era como golpear una pared blanda. No se rompía. Pero tampoco devolvía el golpe. Y eso estaba volviendo loca a Valeria. La segunda semana, la niña cambió de estrategia. Lucía la encontró en la biblioteca, sentada con una tablet. Estoy probando una aplicación nueva, dijo Valeria. Un tutor de idiomas con inteligencia artificial. Mi padre quiere invertir. Interesante. Estoy practicando francés. ¿Quieres escuchar? No hablo francés. Valeria sonrió. Una sonrisa pequeña y cruel. Exacto. Tocó la pantalla. Una voz elegante empezó a hablar en francés rápido. Valeria escuchó, luego miró a Lucía. ¿Qué opinas de la pronunciación? Suena francesa. Ha dicho que solo una persona vulgar, sin educación y de clase baja usaría zapatos como los tuyos. Lucía miró sus zapatillas gastadas. Son de segunda mano. Valeria sonrió más. Se nota. Pero la aplicación se equivoca. ¿En qué? No son baratas. Me costaron 2 euros. Eso no es barato. Es económico. Hay diferencia. La sonrisa de Valeria desapareció. Eres ridícula. A veces. ¿Me enseñas alguna palabra útil en francés o solo insultos? Valeria apagó la tablet. Ya no quiero practicar. Bien. Mi yo vulgar se va a leer. Lucía salió de la biblioteca, dejando a Valeria furiosa. Pero la primera grieta real no llegó por una discusión. Llegó por accidente. Una tarde, Lucía buscaba un baño en la segunda planta cuando escuchó música. No era la música clásica fría que a veces sonaba en los pasillos. Era un piano. Crudo. Intenso. Hermoso. Alguien tocaba una pieza difícil y se equivocaba. Volvía a empezar. Se equivocaba otra vez. Golpeaba una tecla con rabia. Y seguía. Lucía caminó hasta una puerta entreabierta. La empujó apenas. Dentro había una sala cubierta por sábanas blancas. Todo estaba protegido del polvo. Todo, menos un piano de cola negro. Y frente a él estaba Valeria. Tocaba con una concentración feroz. No parecía la niña cruel del comedor. Parecía una herida intentando hablar. La música era preciosa. Pero estaba llena de ira. De soledad. De algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Entonces Valeria falló una nota, golpeó el piano con frustración y vio a Lucía reflejada en la tapa brillante. Se levantó de golpe. Fuera. Lucía se quedó paralizada. Valeria, eso fue increíble. He dicho que salgas. No sabía que tocabas así. La niña temblaba. No de rabia solamente. De miedo. No tienes derecho a estar aquí. Nadie tiene derecho. Está bien. Me voy. Fuera. Valeria agarró un metrónomo y lo lanzó. Lucía se apartó justo a tiempo. El objeto se estrelló contra el marco de la puerta. Me voy, dijo Lucía suavemente. Lo siento. Cerró la puerta despacio. Su corazón latía con fuerza. Aquello no había sido una actuación. No había sido control. Había tocado el centro de algo prohibido. Bajó al despacho de Alejandro, que acababa de llegar.
Señor Álvarez, necesito hablar con usted. Él levantó la vista. ¿Qué hago tú ahora? Nada. Estaba tocando el piano. El rostro de Alejandro perdió todo color. ¿Dónde? En una sala de la segunda planta, cubierta con sábanas. Alejandro apoyó una mano en el escritorio, como si el cuerpo le hubiera fallado. La sala de música. ¿Qué ocurre? Él tardó en responder. Era de Isabel. Lucía no dijo nada. Mi esposa era pianista de concierto. Esa era su sala. La cerré después de su muerte. Su voz se quebró. Pensé que Valeria nunca había vuelto a entrar. Lucía sintió cómo encajaban las piezas. No solo entra, practica. Y es brillante. Alejandro cerró los ojos. Dios mío. Pero también está sufriendo mucho. Esa sala no es solo música. Es el lugar donde escondió todo lo que nadie le permitió decir. Alejandro se quedó en silencio. Por primera vez, pareció comprender que el problema no era Valeria. El problema era el dolor que todos habían encerrado con llave. Y Valeria había aprendido a gritarlo rompiendo platos. Después de descubrir la sala de música, todo cambió. Y al mismo tiempo, nada cambió. Valeria volvió a encerrarse. No bajó a cenar. No salió de su habitación. No tocó el piano delante de Lucía otra vez. Era como si haber sido descubierta hubiese activado una alarma dentro de ella. El muro había vuelto. Más alto que antes. Alejandro, claramente afectado por la conversación sobre Isabel, empezó a mostrarse diferente. Más presente. Más nervioso también. Como si recién ahora entendiera cuánto daño había causado el silencio. Pero la primera persona que vio aquella grieta como una oportunidad fue Beatriz. 3 días después apareció en el ático sin avisar. Perfume caro. Tacones silenciosos. Y esa sonrisa elegante que nunca llegaba a los ojos. Lucía estaba en la cocina intentando convencer a Valeria de comer algo. Solo un poco de sopa. No tengo hambre. Llevas casi un día entero sin comer. No es tu problema. Entonces Beatriz entró. Vaya. La salvadora milagrosa reducida a camarera otra vez. Lucía mantuvo la calma. Buenas tardes. Beatriz tomó una manzana del frutero. No pierdas el tiempo. Valeria no va a comer eso. Valeria giró los ojos con evidente fastidio. Tía, ¿puedes no empezar? Beatriz ignoró a la niña. Miró directamente a Lucía. Alejandro está impresionado contigo. Cree que estás haciendo progresos. ¿Y usted no? Creo que tuviste suerte. Lucía no respondió. Beatriz dio un pequeño mordisco a la manzana. Encontraste el único punto sensible de esa niña. Su madre. La música. Muy astuto. No fue un plan. Claro que sí. Todos aquí juegan a algo. Valeria se tensó. Lucía lo notó. No estoy jugando. Oh, querida, todos juegan. Mi hermano juega a fingir que trabaja para no sentir culpa. Tú juegas a ser la chica humilde que salvará a la heredera rota. Y yo juego a proteger esta familia. Lucía apoyó lentamente la cuchara. ¿Protegerla de qué? De personas temporales. La frase quedó flotando en el aire. Tú desaparecerás tarde o temprano, continuó Beatriz. Todos desaparecen. Y cuando eso ocurra, Valeria volverá a romperse. Valeria bajó la mirada. Lucía entendió algo importante. Aquella mujer no solo manipulaba a Alejandro. También alimentaba constantemente el miedo de la niña al abandono. ¿Eso es lo que quiere? Preguntó Lucía. ¿Que esté sola? Los ojos de Beatriz se volvieron fríos. Lo que quiero es estabilidad. No una estudiante emocionalmente perdida jugando a terapeuta. No estoy jugando a nada. Todavía no entiendes dónde estás metida. Beatriz se acercó un poco más. Mi hermano está cegado por la culpa. Pero yo no. Y cuando falles, porque vas a fallar, yo estaré aquí para recoger los pedazos. La amenaza era clara. No quería ayudar a Valeria. Quería controlar todo. Incluida la fortuna detrás de la niña. Lucía sostuvo la mirada. Quizá el problema es que usted necesita que Valeria siga rota. Beatriz sonrió lentamente. Cuidado, Lucía. Las personas de tu clase suelen confundirse cuando ven demasiado dinero de cerca.
Valeria se levantó bruscamente. Basta. Las dos mujeres la miraron. La niña respiraba rápido. Quiero estar sola. Y salió de la cocina. Beatriz suspiró teatralmente. ¿Ves? Siempre termina igual. Lucía la observó irse. Y entendió algo todavía peor. Beatriz conocía perfectamente los detonantes de Valeria. Y los utilizaba. Aquella noche hubo cena familiar. Alejandro había insistido. Quizá intentando reconstruir algo. Quizá intentando fingir normalidad. El comedor parecía más frío que nunca. Valeria estaba callada. Alejandro revisaba mensajes del móvil. Y Beatriz sonreía demasiado. El plato principal llegó. Pato. Valeria se quedó inmóvil. Lucía lo vio al instante. Los dedos tensos. La mandíbula rígida. La respiración corta. Una trampa. Espero que te guste, cariño, dijo Beatriz dulcemente. Le pedí personalmente al chef que preparara tu favorito. Valeria levantó lentamente la cabeza. Lucía vio la tormenta acercándose. La explosión habitual. El plato roto. Los gritos. La victoria de Beatriz. Entonces Lucía sostuvo la mirada de la niña. Solo una frase silenciosa. La jugada inteligente. Valeria tragó saliva. Tomó el cuchillo. Y cortó un pequeño trozo de pato. Curioso, dijo con calma. Beatriz sonrió. ¿Verdad que sí? Porque mamá odiaba el pato. El silencio fue inmediato. Alejandro levantó lentamente la vista. Valeria siguió hablando. Siempre decías que era demasiado seco. La que lo pedía eras tú, tía Beatriz. La sonrisa de Beatriz se congeló. Lucía casi pudo escuchar cómo Alejandro empezaba a unir piezas dentro de su cabeza. Valeria dio otro pequeño bocado. Pero está aceptable. Beatriz dejó lentamente los cubiertos. No sé qué intentas insinuar. Nada, respondió Valeria. Solo corregía un error. Lucía escondió una sonrisa detrás de la copa. Pequeña victoria. Pero importante. Porque aquella noche ocurrió algo nuevo. Valeria no explotó. Y Beatriz perdió el control durante apenas 2 segundos. Fue suficiente. Después de la cena, Alejandro detuvo discretamente a Lucía en el pasillo. Gracias. No fui yo. Sí lo fuiste. Lucía negó suavemente. Solo le recordé que ella es más inteligente de lo que todos creen. Alejandro observó a su hija subir las escaleras. Y por primera vez en mucho tiempo, había orgullo en sus ojos. Pero arriba, detrás de la barandilla del segundo piso, Beatriz observaba a Lucía en silencio. Ya no había desprecio en su mirada. Ahora había algo peor. Odio calculado. Porque acababa de entender una verdad peligrosa. Lucía no estaba perdiendo. Y si Valeria empezaba a sanar, ella perdería el control sobre toda la familia. La guerra acababa de empezar realmente. La pequeña victoria en la cena cambió algo entre Lucía y Valeria. No completamente. Valeria seguía siendo sarcástica. Seguía reaccionando con agresividad cuando se sentía vulnerable. Pero ahora, había momentos donde bajaba la guardia. Momentos pequeños. Humanos. Empezó a hablar más. No sobre sentimientos. No todavía. Hablaba de su colegio. De un chico insoportable llamado Nico que presumía de tener un Rolex falso. De una saga de novelas gráficas que adoraba llamada Las Crónicas de Aeterna. Lucía compró el primer volumen. Cuando Valeria la vio leyendo en el sofá, se quedó inmóvil. ¿Estás leyendo eso? Sí. No lo entenderías. El comandante Balcázar traiciona al reino en el 3er tomo. Valeria abrió muchísimo los ojos. ¿Qué? Lucía soltó una pequeña sonrisa. Estoy bromeando. Por primera vez. Valeria se rió. No una sonrisa elegante. No sarcasmo. Una risa real. Y durante un segundo dejó de parecer una heredera imposible. Pareció una niña de 10 años. Pero la sala de música seguía siendo territorio prohibido. La puerta permanecía cerrada. Nadie hablaba de Isabel. Nadie mencionaba el piano. Hasta una tarde lluviosa. Valeria estaba sentada junto a la ventana viendo caer la lluvia sobre Madrid. Lucía dejó un libro sobre la mesa y habló suavemente.
Tu padre me contó que la sala era de tu madre. La expresión de Valeria desapareció. No quiero hablar de eso. Vale. Silencio. La lluvia golpeaba los cristales. Entonces Lucía habló otra vez. Tocas como alguien que lleva mucho dolor dentro. Valeria no respondió. Pero tampoco se fue. Ella quería que fuera perfecta, susurró finalmente. Lucía no interrumpió. Nunca lo fui. ¿Qué pasó con tu madre? Valeria se quedó rígida. Durante unos segundos pareció debatirse entre escapar o hablar. Y algo dentro de ella finalmente cedió. Fue un accidente de caballo. Lo sé. No. No lo sabes. Su voz empezó a quebrarse. Estábamos en la finca de Segovia. Ella quería enseñarme un salto nuevo. Uno enorme. Yo estaba aburrida. Solo quería irme a casa. Lucía sintió que algo terrible venía. Le dije que odiaba los caballos. La respiración de Valeria se volvió inestable. Le dije que siempre amaba más a sus conciertos y a sus animales que a mí. Una lágrima cayó lentamente por su mejilla. Ella se rió. Me llamó monstruito. Dijo que me demostraría que estaba equivocada. Valeria cerró los ojos. Y entonces saltó. Silencio. El caballo tropezó. La niña empezó a temblar. Y ella cayó. Lucía sintió un nudo en el pecho. No se levantó. Las lágrimas ya caían libremente. Lo último que escuchó de mí fue te odio. Lucía se acercó lentamente. Valeria no se apartó. Ella sabía que no era verdad. No. Tú no entiendes. La niña la miró con un dolor insoportable. Fue mi culpa. No. Sí. Valeria respiró con dificultad. Después del funeral, mi tía Beatriz me dijo que había destrozado el corazón de mi padre. Que nunca podría perdonarme. Lucía sintió frío. Mucho frío. ¿Te dijo eso? Valeria asintió lentamente. Y mi padre nunca volvió a hablar de mamá. Cerró su habitación. Cerró la sala de música. Nunca decía su nombre. Cada pieza empezó a encajar brutalmente. El silencio de Alejandro. La culpa de Valeria. La manipulación constante de Beatriz. Aquella niña llevaba 2 años creyendo que había matado a su madre. Y nadie la había sacado de ese infierno. Lucía respiró profundamente. Escúchame bien, Valeria. Tu tía te mintió. No. Sí. Mi padre también me culpa. Tu padre no sabe enfrentar el dolor. Entonces, ¿por qué nunca habla de ella? La voz de Valeria explotó. Lucía se acercó más. Porque es un cobarde. Valeria abrió los ojos. No digas eso. Es verdad. No te odia. Está roto. Y pensó que ignorando el dolor desaparecería. Valeria empezó a llorar otra vez. Más fuerte. Más profundo. Como una niña agotada de cargar algo demasiado grande. Lucía tomó el teléfono. ¿Qué haces? Llamarlo. No. Ya basta de silencio. Marcó. Alejandro respondió al segundo tono. ¿Ha pasado algo? Sí. Necesitas volver a casa ahora mismo. Estoy en una reunión importante. No me importa si estás negociando con el rey. Tu hija te necesita. Ven. Y colgó. Valeria estaba pálida. No puedo decirle esto. Si puedes. ¿Y si me odia de verdad? Lucía sostuvo su rostro con suavidad. Entonces lo enfrentaremos juntas. 25 minutos después, Alejandro entró al ático con el rostro lleno de miedo. Encontró a Valeria llorando en el salón. Y a Lucía de pie junto a ella. ¿Qué ocurre? ¿Está herida? Lucía dio un paso atrás. Necesita hablar contigo. Alejandro miró a su hija. La niña apenas podía respirar. Papá. Él se arrodilló frente a ella. ¿Qué pasa, cariño? Valeria empezó a temblar. Yo maté a mamá. El rostro de Alejandro se rompió por completo. ¿Qué? Le dije que la odiaba, y después cayó, y la tía Beatriz dijo que nunca me perdonarías. Alejandro quedó paralizado. ¿Beatriz te dijo eso? Valeria asintió llorando. Entonces ocurrió algo que Lucía jamás olvidaría. Alejandro Álvarez, uno de los hombres más poderosos de Europa. Se derrumbó. Literalmente. Cayó de rodillas frente a su hija y la abrazó con desesperación.
No, 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 Valeria. Su voz estaba destruida. Fue un accidente. Dios mío, nunca fue culpa tuya. Valeria lloraba contra su pecho. Pero tú nunca hablabas de ella. Porque no podía soportarlo. Alejandro cerró los ojos. Pensé que cerrar la puerta, esconder sus cosas, seguir trabajando, haría que doliera menos. Miró a su hija con horror. Y mientras tanto te dejé sola con todo esto. Valeria se aferró a él como si hubiera esperado ese abrazo durante años. Y Lucía entendió algo fundamental. La niña nunca había necesitado control. Necesitaba permiso para dejar de castigarse. El salón enorme y frío se llenó de llanto. Pero ya no era destrucción. Era duelo real. Por primera vez. Y mientras padre e hija se abrazaban en medio de aquel ático silencioso, Lucía supo que algo imposible acababa de empezar. Aquella noche cambió la casa entera. No de forma inmediata. No mágicamente. Pero algo que llevaba muerto mucho tiempo. Volvió a respirar. Alejandro empezó a aparecer más. De verdad. No solo físicamente. Canceló reuniones. Movió viajes. Y comenzó a reservar tiempo para Valeria en su agenda como si fuera la reunión más importante de su vida. Porque finalmente entendió algo brutal. Había construido uno de los imperios tecnológicos más grandes de Europa. Mientras su hija se hundía sola en silencio. Y Lucía no le permitió escapar otra vez. Cena con ella. Pero tengo una videoconferencia con Londres. Cancélala. Lucía. Tu hija lleva 2 años creyendo que mató a su madre. Londres puede esperar. Y Alejandro obedecía. La primera cena real ocurrió 3 días después. Sin mesa gigante. Sin distancia absurda. Lucía obligó literalmente a mover los platos a una mesa pequeña cerca de la cocina. Esto parece una cafetería, protestó Valeria. Perfecto. Las cafeterías tienen alma. Alejandro intentó cortar el pan. Lo hizo fatal. Valeria soltó una carcajada. Papá, eso parece un crimen. Dirijo empresas, no panaderías. Claramente. Lucía observó la escena en silencio. Pequeña. Torpe. Imperfecta. Y exactamente lo que aquella familia necesitaba. La sala de música también cambió. Una mañana Alejandro apareció frente a Lucía con una pequeña llave antigua en la mano. Quiero que la abras tú. Valeria ya tiene llave. Lo sé. Miró hacia el pasillo. Pero esta vez no será un escondite. Lucía entendió. Aquella llave no abría una puerta. Abría el permiso para recordar sin miedo. Esa tarde, Valeria abrió oficialmente la sala junto a su padre. Las ventanas se descorrieron. Las telas blancas desaparecieron. La luz volvió a entrar. Y el piano volvió a sonar. Al principio Alejandro apenas podía quedarse dentro de la habitación. Cada nota parecía atravesarlo. Pero se obligó a permanecer. Porque por fin entendía que esconder el dolor no lo destruye. Solo lo pudre. Lucía pasaba horas allí con Valeria. Ella tocaba piezas complejas de Chopin y Albéniz. Lucía intentaba seguirla torpemente. Eso estuvo horrible, decía Valeria. Estoy aportando emoción. Estás asesinando la música. Es arte experimental. Valeria rodaba los ojos. Pero sonreía. Cada vez más. Y cuanto más sonreía la niña, más desaparecía el veneno. Seguía siendo intensa. Seguía siendo brillante. Pero ya no necesitaba destruir todo alrededor para sentirse segura. Alejandro las observaba muchas veces desde la puerta. En silencio. Con lágrimas discretas que jamás admitía. Porque estaba viendo regresar a su hija. Poco a poco. Mientras tanto, Beatriz desapareció. Ninguna llamada. Ninguna visita. Demasiado silencio. Y eso inquietaba a Lucía. Las personas como ella no aceptan perder, dijo una noche. Alejandro suspiró. Beatriz siempre ha necesitado controlar todo. No. Necesita controlar a Valeria. Alejandro guardó silencio. Porque en el fondo sabía que era cierto. El golpe llegó un jueves por la mañana. Lucía entró al ático y notó algo extraño inmediatamente. Los empleados estaban tensos. Nadie hablaba. María, la encargada de la casa, evitó mirarla. ¿Qué ocurre?
María tragó saliva. El señor Álvarez quiere verla en el despacho. Lucía sintió un mal presentimiento. Cuando llegó al despacho, Alejandro estaba detrás del escritorio. Rígido. Frío. Y Beatriz estaba sentada frente a él con expresión falsa de tristeza. Lucía entendió inmediatamente. Algo había pasado. ¿Dónde está Galeria?, preguntó. En su habitación, respondió Beatriz suavemente. Está muy alterada. Alejandro evitó mirarla directamente. Eso fue peor que cualquier grito. Esta mañana desapareció algo de mi caja fuerte. Lucía sintió como el estómago se cerraba. ¿Qué? Beatriz habló antes que él. Un collar de diamantes. Era de Isabel. Alejandro respiró lentamente. El collar Riviera. Cartier original. Lucía seguía sin entender. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Beatriz juntó las manos con aparente compasión. Cuando descubrimos el robo, pensé que debíamos revisar discretamente ciertas cosas. Lucía sintió el peligro inmediatamente. ¿Qué hiciste? Tu abrigo estaba en el vestíbulo ayer. Revisé los bolsillos. Sacó un pequeño papel blanco del escritorio. Un comprobante. Encontré esto. Lucía lo tomó. Casa de empeños. Barrio de Lavapiés. Fecha de ayer. El mundo pareció detenerse. ¿Qué es esto? Alejandro habló con voz apagada. Llamamos a la tienda. El collar está allí. Lucía dejó de respirar. No. Miró a Alejandro. Yo no hice esto. Beatriz suspiró teatralmente. Lucía, nadie quería creerlo. Yo no hice esto. Alejandro cerró los ojos. Eso dolió más que cualquier acusación. Porque significaba que quería creerla. Pero no podía. Revisamos las cámaras de seguridad, dijo él. La cámara del vestidor estaba desactivada desde hace 2 días. Perfecto. Demasiado perfecto. Lucía giró lentamente hacia Beatriz. Y vio algo. Una microsonrisa. Pequeñísima. Pero real. Entonces entendió. Tú hiciste esto. Beatriz abrió los ojos fingiendo horror. ¿Perdón? Plantaste ese comprobante. Alejandro, está histérica. Tú hiciste esto. Beatriz se levantó lentamente. Lo entiendo. La desesperación hace reaccionar así a cierta gente. Lucía dio un paso adelante. Me estás tendiendo una trampa. Lucía, dijo Alejandro con voz cansada, basta. Aquello la destrozó. No porque gritara. No porque la insultara. Sino porque había dejado de creer en ella. Después de todo. Después de Galeria. Después de Isabel. Después de todo. Había dudado. Beatriz se acercó a Alejandro y habló suavemente. No podemos tener una ladrona cerca de Galeria. Lucía sintió náuseas. Alejandro tomó aire lentamente. Luego habló. Y cada palabra cayó como un cuchillo. Tus servicios terminan hoy. Silencio. Lucía lo miró fijamente. Esperando. Esperando que rectificara. Que dijera lo siento. Que dijera sé que no fuiste tú. Pero no ocurrió. Devuelve las llaves, dijo él. Lucía sintió como algo se rompía dentro de ella. No era el trabajo. No era el dinero. Era la traición. Sacó lentamente las llaves del bolso y las dejó sobre el escritorio. No robé nada. Alejandro bajó la mirada. Y eso dolió todavía más. Lucía respiró con dificultad. Dile a Valeria, que lo siento. Y salió del despacho. Los empleados apartaban la vista mientras caminaba hacia el ascensor. Como si ya fuera una extraña. Las puertas se cerraron. Y en el silencio metálico del ascensor, Lucía finalmente se derrumbó. Porque por primera vez desde que había llegado a aquella familia, había perdido. Y Beatriz acababa de ganar. Lucía pasó el día siguiente completamente vacía. No lloró mucho. Eso era lo peor. Solo se quedó sentada en silencio en su pequeño apartamento, mirando la pared. Como si el cuerpo todavía no hubiera entendido el golpe. Había perdido a Valeria. Y había sido Alejandro quien la había expulsado. Después de todo. Después de todo. El timbre sonó. Lucía no se movió. Volvió a sonar. Más fuerte. Más insistente.
Finalmente se levantó y activó el interfono. Vete. Abre la puerta, idiota. Hace frío. Lucía se quedó paralizada. Valeria. Abrió inmediatamente. Un minuto después, la niña apareció frente a ella. Sola. Sin escoltas. Sin conductor. Con el uniforme del colegio arrugado y la cara roja de furia. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía. ¿Dónde está tu padre? Siendo un imbécil. Entró directamente al apartamento. Miró alrededor. El lugar era diminuto. Viejo. Demasiado pequeño incluso para respirar cómodamente. Valeria observó las paredes gastadas. Los libros amontonados. La cocina minúscula. Y por primera vez entendió realmente de dónde venía Lucía. ¿Escapaste del colegio? Tomé un taxi. Valeria. ¿No robaste el collar? Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba otra vez. Tu padre cree que sí. Mi padre es inteligente para los negocios y estúpido para las personas. Lucía casi soltó una risa amarga. Eso sonó muy a mí. Lo aprendí de ti. Valeria dejó caer la mochila sobre la mesa. Mi tía lo hizo. Lo sé. No. Lo sé de verdad. Sacó un portátil del bolso. Lucía frunció el ceño. ¿Qué es eso? Valeria abrió la pantalla. Mi tía olvidó algo importante. Sus dedos empezaron a moverse rápidamente sobre el teclado. Ella cree que solo soy una niña problemática que toca el piano. Levantó la mirada. Olvidó que también soy hija de Alejandro Álvarez. Lucía entendió. Programación. Tecnología. Sistemas. La niña había heredado el cerebro de su padre. Valeria abrió una carpeta oculta. Y reprodujo un vídeo. Lucía sintió como el corazón empezaba a acelerarse. La grabación mostraba el vestidor de Alejandro. Beatriz aparecía mirando alrededor antes de abrir el portátil y desactivar manualmente la cámara principal de seguridad. Luego otro vídeo. El vestíbulo. El abrigo de Lucía. Beatriz sacando discretamente el comprobante de empeño y deslizándolo dentro del bolsillo. Lucía dejó de respirar. Dios mío. Instalé cámaras privadas hace meses, dijo Valeria. Para vigilar al personal. Mi tía sabía cómo apagar el sistema principal, pero no sabía que yo tenía otro conectado a la nube. Lucía seguía mirando la pantalla. Me tendió una trampa. Sí. Valeria cerró el portátil lentamente. Y luego dijo algo que hizo que Lucía sintiera un orgullo extraño y doloroso al mismo tiempo. Ahora vamos a hacer la jugada inteligente. Una hora después, Alejandro irrumpió en el apartamento. Pálido. Furioso. Asustado. Valeria, ¿te has vuelto loca? Desapareciste del colegio. Entonces vio a Lucía. Y el silencio cayó como una piedra. Valeria giró el portátil hacia él. Mira. Alejandro observó el primer vídeo. Su rostro pasó de confusión a incredulidad. Luego vio el segundo. Y algo aterrador ocurrió. Se quedó completamente quieto. Demasiado quieto. Lucía entendió inmediatamente. Ese era el tipo de silencio peligroso. El silencio de un hombre que acababa de descubrir una traición imperdonable. Alejandro volvió a reproducir el vídeo. Luego otra vez. Luego cerró lentamente el portátil. Y habló con una voz helada. La jugada inteligente. Valeria asintió. Aquella noche, Beatriz llegó al ático esperando encontrar a su hermano destruido y obediente. En cambio encontró algo muy distinto. Alejandro estaba sentado en el salón. Valeria a un lado. Lucía al otro. Y sobre la mesa, el portátil. Beatriz se detuvo inmediatamente. ¿Qué ocurre? Nadie respondió. Alejandro levantó lentamente la mirada. Siéntate. Beatriz empezó a ponerse nerviosa. Alejandro, tengo una cena en 20 minutos. Siéntate. La voz fue tan fría que incluso ella obedeció. Lucía observó cómo Alejandro reproducía el vídeo sin decir una sola palabra. Beatriz vio su propia imagen en pantalla. Desactivando cámaras. Plantando pruebas. Manipulando todo. El color abandonó completamente su rostro. Yo, puedo explicarlo. Alejandro seguía mirándola. Sin emoción. Sin humanidad. Eso era peor que gritar. Lo hice por la familia,
susurró Beatriz. Esa chica estaba manipulándote. No. La palabra salió lentamente, pero cargada de ayos de rabia acumulada. Tú manipulaste a mi hija. Beatriz empezó a respirar más rápido. Alejandro, escúchame. Le dijiste a una niña de 8 años que había destruido a su padre. Silencio. Valeria bajó la mirada. Alejandro se levantó lentamente. La convertiste en un monstruo para poder controlarla. Intentaba protegerla. Intentabas controlar su fortuna. Beatriz abrió la boca. Pero ya no quedaban mentiras útiles. Alejandro señaló la puerta. Fuera. Alejandro, soy tu hermana. Ya no. Aquello sí le dolió. Lucía lo vio. Por primera vez Beatriz parecía realmente asustada. No puedes hacerme esto. Mis abogados hablarán contigo mañana. Alejandro. Y si vuelves a acercarte a mi hija, entregaré esos vídeos a la policía. El silencio fue absoluto. Beatriz miró a Valeria. Luego a Lucía. Y finalmente entendió. Había perdido. Completamente. Salió del ático sin volver a mirar atrás. La puerta se cerró. Y durante varios segundos nadie habló. Luego Alejandro giró lentamente hacia Lucía. Había culpa en sus ojos. Una culpa enorme. Lucía. Ella no respondió. Porque todavía dolía. Mucho. Yo te fallé. Lucía tragó saliva. Alejandro bajó la mirada. Después de todo lo que hiciste por nosotros, dudé de ti. Valeria observaba en silencio. Lucía respiró profundamente. Y finalmente habló. No me importa el dinero, Alejandro. Él levantó la cabeza. Nunca me importó. Lucía miró hacia Valeria. Lo único que me importaba era que ella dejara de sentirse sola. Valeria bajó lentamente la mirada para ocultar las lágrimas. Alejandro cerró los ojos un segundo. Y entendió algo devastador. La única persona que realmente había salvado a su hija había sido alguien que no quería nada de ellos. La casa estaba en silencio. Pero ya no era el mismo silencio frío de antes. Este era distinto. Más humano. Más cansado. Como después de una tormenta. Alejandro permaneció de pie frente a Lucía sin saber cómo reparar algo que probablemente no podía repararse del todo. Porque había elegido creer en las pruebas. Y no en ella. No espero que me perdones, dijo finalmente. Lucía lo miró durante unos segundos. Luego habló con honestidad brutal. Eso dolió más de lo que imaginas. Alejandro asintió lentamente. Lo sé. Valeria seguía sentada en el sofá abrazando sus rodillas. Pequeña otra vez. No la heredera imposible. No la niña monstruo. Solo una niña agotada. Lucía caminó hacia ella y se sentó a su lado. Hiciste algo muy valiente hoy. Valeria frunció el ceño. Solo hackeé unas cámaras. No. Elegiste confiar en alguien otra vez. Eso golpeó más fuerte. Porque era verdad. Después de años esperando abandono, traición y manipulación. Valeria había decidido creer. Y eso daba más miedo que romper 1000 platos. Alejandro respiró profundamente. Luego habló. Quiero hacer algo. Lucía levantó la vista. No puedes comprar esto. Lo sé. Alejandro observó la sala de música al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta. Y por primera vez en años. La casa tenía vida. Voy a crear una fundación. Valeria lo miró. ¿Qué? En nombre de tu madre. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas inmediatamente. Alejandro continuó. La Fundación Isabel Álvarez. Música, arte y apoyo psicológico para niños con trauma y problemas emocionales. Miró a Lucía. Niños a los que todos llaman problemáticos cuando en realidad están sufriendo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Porque entendía exactamente lo que él estaba diciendo. Alejandro se acercó lentamente. Quiero que la dirijas tú. Lucía abrió los ojos. ¿Qué? Tuviste lo que nadie vio. Entendiste a mi hija cuando todos intentaban controlarla. Alejandro. No quiero terapeutas vacíos ni ejecutivos perfectos. Quiero a alguien que sepa diferenciar una jugada ruidosa de una jugada inteligente. Valeria soltó una pequeña sonrisa. Lucía sintió lágrimas acumulándose.
Pero esta vez no eran de dolor. Eran de algo mucho más extraño. Esperanza. 6 meses después. El ático ya no parecía un museo. Había fotografías. Libros abiertos. Tazas olvidadas. Música. Vida. Lucía cruzó el salón con una carpeta bajo el brazo. Ahora estudiaba su máster oficialmente. Y dirigía la Fundación Isabel Álvarez. La fundación ya financiaba programas musicales y psicológicos para niños vulnerables en Madrid y Barcelona. Cuando pasó frente a la sala de música, escuchó algo que la hizo detenerse. Piano. Pero esta vez no sonaba solo. Alejandro estaba sentado junto a Valeria intentando seguir una melodía sencilla con torpeza absoluta. Papá, otra vez estás fuera de ritmo. Estoy aportando creatividad. Estás destruyendo a Chopin. Eso dijeron de Picasso. Lucía soltó una risa. Alejandro levantó la mirada. Y sonrió. No la sonrisa fría del empresario. No la sonrisa diplomática de las revistas. Una sonrisa real. Valeria también sonrió. Aunque inmediatamente intentó ocultarlo rodando los ojos. Llegas tarde, dijo. Tengo una fundación que dirigir. Excusas. Lucía se apoyó en el marco de la puerta observándolos. Y entendió algo importante. El dinero no había salvado a aquella familia. El dinero no había curado el dolor de Valeria. Ni había enseñado a Alejandro cómo ser padre. Lo que lo salvó fue alguien dispuesto a mirar más allá del comportamiento. Más allá del dinero. Más allá del desastre. Beatriz veía manipulación. Los terapeutas veían un caso imposible. Los colegios veían un problema. Pero Lucía vio una niña rota intentando sobrevivir. Y a veces, eso cambia todo. Valeria empezó a tocar nuevamente. Alejandro falló otra nota. Papá. Estoy mejorando. No. Estás empeorando. Lucía rió suavemente mientras la música llenaba el ático. Desordenada. Imperfecta. Humana. Y por primera vez en muchísimo tiempo. Aquella casa dejó de sentirse vacía.